Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional y a continuación les vamos a realizar la presentación Ronnie Camacho y quien les habla Cintia Medina. El tema del que les vamos a hablar es acerca de los sensores fotoeléctricos, específicamente del sensor G33A70NA. Para ver qué significan cada una de estas letras y números, les voy a explicar las especificaciones de la orden del pedido para un sensor fotoeléctrico de este tipo. Aquí les tengo un ejemplo. La posición 1, la letra G, significa que es un sensor fotoeléctrico de rayos infrarrojos. La posición 2 significa el diámetro en milímetros, ya que usualmente estos sensores vienen en tipo cilindro. La posición 3 significa el voltaje con el que trabaja. Si está el número 2, va de 90 a 250 voltios en alterno. 3 para 10 a 30 voltios en continuo. 4 de 12 a 240 voltios en continua o de 24 a 240 voltios en alterno. Y si se encuentra el número 5 significa un voltaje especial. La posición número 4 indica el modo de detección. A para el tipo de reflexión difusa. B para el tipo de reflexión de retroalimentación espejo. C para el tipo de penetración. D para tipo de detección de marcado. G para tipo de fibra óptica. En la posición 5 se encuentra la distancia de detección en centímetros. En la posición 6 se encuentra la forma de salida. N para indicar una salida tipo transistor NPN. J para una salida de contacto de relevo. S para dos salidas NPN y PNP. P para una salida tipo transistor PNP. Y L para una salida DAC de dos hilos. En la posición 7 se encuentra el estado de salida. A para normalmente abierto, B normalmente cerrado y C una combinación de ambas. En la posición 8 se encuentran las peticiones de pedido especial. Si está T1, indica un delay frontal. Si está un T2, delay trasero. Si está T, con conector aéreo. Si está Y, a prueba de aceite. Y si está I, es un pedido especial. Una vez que hemos visto todas las especificaciones de pedido, vamos a ver cómo trabaja nuestro sensor. La letra G indica que es un sensor fotoeléctrico de rayo infrarrojo. En estas imágenes se puede ver que la luz visible se encuentra dentro de un límite, por lo que los rayos infrarrojos son menores en frecuencia y mayores en longitud de onda que la luz visible, por eso no se pueden ver. El número 30 nos indica que este sensor tiene un diámetro de 30 milímetros de forma cilíndrica. El número 3 nos indica que tiene una tensión de trabajo de 10 a 30 voltios en continuo. La letra A indica el modo de detección difuso, a veces denominado de proximidad o energético. Este tipo usa la reflectividad del objeto. A diferencia de otros modos de detección fotoeléctrico, el objeto refleja la luz de vuelta hacia el receptor del sensor. El número 70 nos dice que este sensor detecta una distancia de hasta 70 centímetros. La letra N nos indica que tiene una salida NPN. Esto significa que es una salida por tipo transistor. Este tipo nos da una salida negativa, entonces la carga debe ser conectado hacia el terminal positivo de la alimentación para poder cerrar el circuito. La letra A nos indica que es normalmente abierta y significa que el interruptor del sensor permanece abierto y se cierra cuando detecta un objeto. A continuación detallaré las características del sensor fotoeléctrico. Entre las características más importantes tenemos las características eléctricas con una corriente de salida o una corriente máxima de salida de 200 miliamperios. Una corriente de consumo o corriente de trabajo tiene que ser menor a los 15 miliamperios para que no dañe el dispositivo. Posee una resistencia aislante mayor o igual que 50 megaohmios. Y la tensión nominal o tensión de trabajo está en el rango de 10 a 30 voltios DC.
Entre otras características tenemos las características ambientales. La más importante es la temperatura a la que trabaja el sensor. Esta temperatura está en el rango de menos 25 grados centígrados a 55 grados centígrados. Es una característica muy importante, ya que si el sensor no trabaja en este rango, pues tendrá a dar ciertas fallas. Características mecánicas. Las características mecánicas se asocian a la parte física del sensor. El diagrama de conexión viene indicado en la parte inferior del sensor. El cable café se conecta a la parte positiva de la alimentación continua y el azul a su parte negativa, mientras que el cable negro va conectado a la carga. Es de forma cilíndrica y color azul. Sus dimensiones son 91 milímetros de largo y tiene un diámetro de 30 milímetros. Características dinámicas. Las características dinámicas describen la respuesta del sensor a variaciones de la entrada en el tiempo a condiciones ambientales normales. Una de ellas es la frecuencia de respuesta para el sensor, que es de 100 Hz. La precisión repetida del sensor es de 0.01. Esto indica el error de la posición de respuesta cuando se repite la acción bajo una determinada condición. Otra característica es la intensidad de operación del entorno operativo. Con esta característica podemos conocer la cantidad máxima de luces a los que puede trabajar el sensor. Por ejemplo, si estamos en un ambiente que opera a la luz del día, esta debe ser menor a 10.000 luxes. Y si es un ambiente en la noche, los focos deben emitir una cantidad menor a 3.000 luxes. Entre otras características tenemos el ángulo direccional. El ángulo direccional es el ángulo respecto a la horizontal en el que se debe colocar al sensor, que para este caso es de 3 a 10 grados. Si no se coloca en este rango el ángulo, el sensor no podrá detectar al objeto. Este sensor tiene un grado de protección IP66. El valor 6 en el primer dígito numérico describe el nivel de protección ante el polvo. El valor 6 en el segundo dígito numérico describe el nivel de protección frente a líquidos. Los materiales que detecta son opacos y transparentes, como por ejemplo cartones, metales, madera, bolas de vidrio, copas, focos, etc. Otra de las características del modo de detección. Este sensor trabaja con un modo de detección difuso, también conocido como proximidad. En este modo, el sensor y el receptor están colocados dentro de la carcasa del sensor. El emisor emite los rayos infrarrojos. Cuando detecta un objeto, este mismo objeto es capaz de reflejar la luz sobre el receptor del elemento, accionando el switch del sensor. Para un mejor entendimiento del funcionamiento del sensor fotoeléctrico se realizó la simulación en el simulador Cadecimu. En la parte izquierda tenemos el diagrama de conexión del sensor fotoeléctrico y en la parte derecha tenemos un pequeño circuito de acondicionamiento. En este caso nuestra carga será un foco. Como se sabe, el sensor fotoeléctrico tiene tres cables, un cable café, un cable negro y un cable azul. El cable café debe ir conectado a la alimentación, que puede ir de 10 a 30 voltios. El cable negro debe conectarse a la carga y el cable azul al negativo de la fuente de alimentación. Cuando el sensor fotoeléctrico detecta un objeto, el interruptor interno del sensor se cierra. En este caso haré como que si en este momento detectara un objeto. Entonces el interruptor interno del sensor se cierra. Esto hace que cambie de estado el circuito de acondicionamiento o de la carga. Aplicaciones del sensor. Este sensor es utilizado en industrias donde se necesite contar cartones de leche o se necesite detectar cartones de leche, en donde se necesite para la detección de tapas metálicas en botellas de vidrio o para la posición correcta de la tapa. Claro que aquí se usarían dos sensores fotoeléctricos. También para la detección de objetos transparentes como botellas de vidrio transparentes, aquí el sensor no tendría problema ya que detecta materiales opacos o transparentes.
También se usará en la industria para la detección de materiales opacos como llantas. Se realizó el diseño del sensor en SolidWorks. Como ustedes pueden ver, en la parte delantera tenemos lo que es el emisor y el receptor del sensor. Tenemos la carcasa del sensor y tenemos los tres principales cables del sensor, que son el cable café que va conectado a VCC, el cable azul que va conectado al negativo de la fuente y el cable negro que va conectado a la carga.